la respuesta. Buenos días. Comenzamos la siguiente sección de La Iglesia en Casa, que ya sabéis que es la zona mixta. Este ratito donde pues analizamos un poco el sermón del pastor. Lo analizamos no de forma crítica, sino qué podemos extraer, qué nos ha parecido a nosotros, qué es lo que puedo aplicar de lo que el pastor ha dicho, en este caso el pastor, en otros días cualquier otro hermano que predique, qué es qué es lo que puedo aplicar a mi vida. La verdad es que la pregunta, el sermón de hoy, la pregunta es ¿qué puedo aplicar en mi vida? Pues vaya, ya si empezamos con el versículo lema de la escuela sabática, del sermón, nos interpela totalmente, ¿no, Felipe? Sí, yo creo que el sermón es 100% aplicable, ¿no? Porque habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer si nos consideramos cristianos, ¿no? Entonces, creo que hay poco sitio para teorizar hoy. Hoy es todo práctica, ¿no? Y como sabéis, pues el tema que ha tratado el pastor Manuel Murcia es sobre la misión. Lo hemos estado, yo creo que bosquejando hoy. La verdad es que el programa, José, te ha salido hilado desde el principio a fin, ¿no? No. Esto han sido los colaboradores. Ha salido todo hilado, ¿no? Pero al final estamos hablando de misión, ¿no? Yo lo primero que saco en claro es que soy cristiano, pero no soy cristiano para nada. Soy cristiano por algo y para algo, ¿no? Entonces, por algo, pues sí, porque creo en Dios o tengo una esperanza en Él, ¿no? Espera, Felipe. O sea, que me estás diciendo que mi finalidad, mi fin último no es ser cristiano, sino que ser cristiano es un vehículo para algo, ¿o cómo? Lo que yo vengo a decir es que el ser cristiano tiene unas consecuencias, ¿no? Es decir, es como, por ejemplo, ya que nos gusta mucho a veces hablar de películas y comparar las cosas con las películas, ¿no? Porque es algo que está muy a la orden del día, ¿no? En una película, la frase típica cuando pasa algo, ¿no? Hay algún médico en la sala, ¿no? Ya el tener los estudios de medicina ya te implica de que en una situación crítica tú vas a ser el primero en responder, ¿no? Ser médico conlleva ese tipo de actitudes, ¿no? De tener que ayudar en una situación crítica. Y yo soy cristiano, pero soy cristiano ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué lo tenemos claro, no? Porque somos seguidores de Dios, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Implica ser cristiano un para qué? Y yo creo que eso es lo que deberíamos de tener claro, ¿no? Soy cristiano para algo. ¿Y ese algo qué es? Y eso es lo que ha estado hablando Manuel Murcia y lo que se va a estar hablando, supongo yo, durante toda esta semana de oración, ¿no? O sea, yo voy a empezar diciendo que... Hoy vengo abriendo melones, ¿te has dado cuenta? Que a mí, por lo que tú estás diciendo, Felipe, a mí el sermón no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque me he incomodado. Porque me saca de mi zona de confort, porque no es un sermoncito que diga, ay, mira qué bonito que es, qué bien, me voy para casa y ya me olvido, sino que me sacude, me coge por las solapas y me dice, oye, que tienes aquí un versículo que empieza con dos imperativos, id y haced. Sí, yo más que no te haya gustado, yo creo que vamos a explicar ese no me ha gustado como yo lo entiendo. Venga. No te ha gustado porque implica... Claro. Es decir, el sermón ha estado precioso y el mensaje ha sido estupendo, pero es que me implico. Claro. Es decir, hay un pasaje, igual que hemos leído esta mañana, ¿no? El de y hacer discípulos, el de ser testigos en cualquier lugar, testigos de Jesús en cualquier lugar del mundo, ahí hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Es una misión, es un trabajo. Lo bonito de la vida sería tener una vida ociosa, ¿no? No hacer nada, ¿no? Y el problema es que nos ha tocado hoy el escuchar de que no somos cristianos ociosos. Sí, es muy bonito decir, ay, yo es que soy cristiano. Muy bien, vale. Pero es que ser cristiano implica un por qué y un para qué soy cristiano. ¿Y para qué soy cristiano? Pues para dar respuesta al famoso versículo de Mateo 28, ¿no? Y hacer discípulos, ¿no? Y luego ya podremos hacerlo de 100.000 maneras, ¿no? Como hablábamos esta mañana. Hay gente que abiertamente lo va a ir buscando a gente para hacerla discípulo, ¿no? Como dice este texto de Jesús, ¿no?
estas palabras de Jesús, y otros que tendremos más dificultades y tendremos que un poco pues dedicarnos a que chorree el agua por nuestras grietas, ¿no? Y que donde Dios haya sembrado la semilla de ese espíritu, ¿no? Su Espíritu Santo, y la semilla de buscarlo, pues con nuestras gotitas de agua eso germine un día y pueda ser útil, ¿no? Pero bueno, tiene muchas cosas que se pueden comentar. Así que entonces yo lo que voy entendiendo, y tú le vas dando la razón a Manuel Murcia y a mí me estás fastidiando un poco, es que tenemos que ponernos manos a la obra, que ser cristiano no es un título, que ser cristiano no es un fin en sí mismo, sino que ser cristiano es ser seguidor de alguien, en este caso de Cristo, y que tenemos una misión por hacer, es decir, trabajo por hacer. O sea que aparte de sacar adelante a mi familia, educar a mis hijos, cumplir con mi trabajo, tengo aparte que hacer más cosas. Es que esto yo no sé si me supera, porque ya ser cristiano a mí ya me supone cierto esfuerzo, ciertas renuncias, cierto compromiso personal, pero no solamente es un compromiso personal hacia mí y hacia mi círculo más cerrado, sino que también tiene que trascender más allá. Claro. Sí, el tema de que a veces este tipo de pensamientos a veces no se autojustifica, ¿no? Para la pasividad, ¿no? Es que, claro, es que hay personas que se dedican profesionalmente a esto, a ir a hacer discípulos, ¿no? Y otros que, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que dice, es que yo tengo mi trabajo, yo vivo de otra cosa, ¿no? Es que yo también tengo que hacer el trabajo que otros pueden hacer, ¿no? Y yo creo que ahí debemos de tomar un poco el sentido de equipo, ¿no? Y yo creo que, como la Biblia mismo dice, si la iglesia es un cuerpo, ¿no? Que está formada de distintas partes, ¿no? Y Dios es de las personas, de los jefes de, ¿cómo diría yo? Jefes de plantilla, ¿no? Gestores de plantilla, que sabe repartir las funciones perfectamente, ¿no? Y no sé si este pasaje se referirá a que todos tenemos que ir a buscar a gente, convencerlas, ¿no? Para que cumplan los mandatos de Dios y terminar bautizándoles, ¿no? Quizá eso le corresponderá a un 1% de la población del cristiano, ¿no? De la población cristiana en el mundo, ¿no? Pero sí que hay otra infinidad de cosas, ¿no? De funciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hacia los demás, que pueden atraer gente o pueden ver esa gente lo que nosotros sentimos por Dios, ¿no? Si, por ejemplo, Manuel ha hablado de Dorcas, ¿no? Como ella no se encargaba de predicar, se encargaba de ¿qué? De mantener a las personas que necesitaban una ayuda, ¿no? Pues eso es ir y buscar discípulos también. Felipe, puedo entender entonces, quizás por lo que tú estás diciendo, por lo que Manuel nos ha dicho en el sermón de esta mañana, y haciéndole una comparativa un poco con lo que tú nos hablabas en la primera reflexión, al final la vasija que perdía agua por sus grietas no era consciente de la labor que estaba haciendo, pero la estaba haciendo, sí, ¿no? O sea, muchas veces nosotros es verdad que podemos poner empeño en predicar, en repartir, incluso en hacer este programa sí. Bueno, pues tenemos una vocación evangelizadora, que se escuche el testimonio de Jesús más allá de nuestras puertas. Pero muchas veces inconscientemente, con nuestras reacciones, con nuestra forma de vivir, que debería ser diferente al que no tiene ninguna fe, ninguna esperanza, ningún principio moral como que nosotros tenemos, quizás esa predicación silenciosa sería como ese agua que va cayendo de esas vasijas y va regando lo que, digamos, el dueño de las vasijas, el maestro en este caso, va sembrando. Sí, fíjate que incluso es más. Yo, por ejemplo, voy a intentarlo verlo desde el punto de vista optimista, ¿no? de la historia, ¿no? Es que la vasija que tenía grietas hacía mucho más de lo que tenía que hacer. Porque hacía lo que hacía conscientemente, que era llevar el agua, más lo que estaba haciendo inconscientemente, ¿no? Y yo creo que dentro de la misión estaban ambas cosas. Por eso el aguador le decía, no, si es que tú has traído agua, ¿qué has traído? Solo la mitad, pero es que la otra mitad yo la he utilizado para otra cosa. Claro. Y yo creo que a veces, a mí este texto, por ejemplo, yo lo estuve
manejando cuando estuve preparando la reflexión. Pero me parece que a veces puede ser un poco, ¿cómo diría? Un poco duro o un poco fuerte por la coletilla que lleva, es decir, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y ya parece que implica que tú tienes que ir hacia los demás y que los demás deben de aceptar lo que tú crees. Y eso a veces es un poco, quizá un poco duro, ¿no? De ver o de entender. En cambio, por ejemplo, el que he utilizado yo, el de hacer el ser testigos, o el que solo dice ir a hacer discípulos sin nada más, sin esa implicación, parece que es un poco más liviano, consideremos así. Sí, ¿no? sí. Pero yo creo que en este punto del sermón de hoy tenemos que tener en cuenta lo primero, y saber qué es ser un discípulo, ¿no? Porque vale, a mí me marca una misión, tú tienes que hacer esto, pero sé realmente lo que tengo que hacer. Es verdad que el pastor nos dijo lo que implicaba ser discípulo, sí. Según la RAE, ¿no? Sí. A mí, de lo que ha dicho el pastor, la verdad es que ha leído 3 acepciones, ¿no? O 4 acepciones, pero es que realmente es lo mismo. Es decir, seguidor, vale, un discípulo, un seguidor, pero bueno, yo soy seguidor de muchas cosas, ¿no? Es decir, en una red social eres seguidor de 100.000 cuentas, ¿no? Claro. Pero a veces no te identificas con ellas, ¿no? Eres seguidor de una cuenta donde ponen vídeos de risa porque cuando estás en tu tiempo aburrido te pones a verlo y se entretienes, ¿no? Pero también habla del alumno que está aprendiendo. Pero claro, esto implica otra cosa, de que si yo soy discípulo, a mí lo que el texto me decía es que yo tenía que ir a ser discípulo. Es decir, paso de ser discípulo a ser maestro también. Y luego también la última sección, ¿no? La de imitador, ¿no? Y yo creo que más que imitador, yo creo que es el vivir en relación con ese maestro, ¿no? Porque tú puedes imitar cosas, ¿no? Como ponía el ejemplo, ¿no? De la cantante de Amy Winehouse, ¿no? De que haya gente que la imite, igual que te encuentras, pues eso, cuando salía, como comentaba él, la película de Top Gun, la gente pues imitaba al protagonista, ¿no? Pero al final tú eres un imitador externo, ¿no? Es un imitador de eso, de una apariencia, ¿no? Pero yo creo que el discípulo que busca, o del que se habla en este texto, es un discípulo más que imitador, de vivir en relación con el maestro, ¿no? Es decir, una relación profunda con el maestro. Entonces, yo lo que saco en claro un poco es que, al igual que hay 2 señores y servimos a uno o servimos a otro, no hay término intermedio, no hay una tercera vía, todos somos discípulos de algo. El asunto es serlo de Jesús, que es lo que marca las diferencias. Tú comentabas el tema de los seguidores en las redes sociales. Sí. ¿Cuánta gente sigue a otros en las redes sociales? Es más, ahora estamos viviendo un fenómeno que hace muchos años no se vivía, pero que pagan por seguir. O sea, que no es simplemente el dar el like y ya está, sino que se suscriben a sus canales, pagan y hacen a estos gurús de las redes sociales auténticos multimillonarios, ¿no? Entonces, todos somos discípulos, debemos, digamos, como cristianos, intentar que nuestro, digamos, maestro, que la persona a la que imitar, pues sea Jesús, y no sea simplemente el llevar el nombre, sino su actitud y su misión. A mí hay una cosa que quizás se nos ha pasado por alto, pero que me gustaría recalcar del versículo que leyó Manuel, porque empezábamos con id y haced discípulos, y tú decías, bueno, pero ¿será mi misión acaso convencerles? ¿Será mi misión acaso bautizar? Y se nos olvida una parte final que dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, nos da una misión, pero dice, bueno, pero tranquilo. Y es verdad, nosotros los adventistas creemos que antes de que venga Jesús, el evangelio se va a predicar, como bien decíamos, a toda nación, tribu, pueblo, lengua, pero que no será solamente por nuestro empeño y nuestra fuerza, sino será con el poder del Espíritu Santo, utilizándonos a nosotros. Es decir, no van a venir los ángeles a hacer... ¿No? Y fíjate que en relación a esto hay otro texto que también hemos comentado esta mañana, ¿no? Ese de si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán, ¿no? Claro. Y yo creo que tampoco hay que menospreciarnos por ese texto, ¿no? Es decir, bueno, es que está hablando de un cristiano pasivo, ¿no? Es que yo creo que está rompiendo, bajo mi punto de vista, una lanza en favor a la diversidad de maneras que tenemos de llegar a eso. Es decir,
no solo hay que predicar abiertamente, ¿no? Como por ejemplo lo hacía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba predicando a los griegos, ¿no? Y en la plaza del pueblo, ¿no? De la ciudad donde estaba predicando, ¿no? Allí donde todos los filósofos ponían sus discursos, él se ponía a predicar, ¿no? Ahí, en el ágora, ¿no? Sí, no solo en ese punto de decir, es que con cualquier cosa, por ejemplo, el programa que hacéis, ¿no? ¿A cuántas personas llega? Pues no lo sabemos. Claro. Sí, no lo sabemos. Y te pones a mirar los mensajes y los saludos de gente que te saluda de distintas ciudades de España, incluso de distintas ciudades de Europa o del mundo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando? Quizás estas son las que, si nosotros no llegamos a esas ciudades, las piedras, las tecnologías, los medios, otros medios serán utilizados para llegar, pues quizás. Sí, yo hoy vengo muy optimista, ¿no? Sí, te veo. Yo creo que sí, es verdad que el texto es complicado y el texto puede ser difícil, pero yo creo que también, como dices tú, Dios está con nosotros, ¿no? Y a lo mejor pues yo no voy a tener la posibilidad o la facilidad que tuvo el apóstol Pablo de predicar delante de filósofos, ¿no? Cuando Jonás tuvo que ir a Nínive a predicar sobre la salvación a un pueblo que no era creyente. Y convenció a toda una ciudad. Y convenció a toda una ciudad. A lo mejor yo no estoy capacitado para eso, pero por eso no debo de sentirme menospreciado, ¿no? Porque quizás en este caso Dios tenga otro plan para mí, ¿no? Y a mí, pues, eso, de las cosas, comentando cosas que yo he ido apuntando algunas cosas que me han gustado mucho, ¿no? Cuando ha dicho el pastor que nuestro objetivo tiene que ser como Jesús, ¿no? Claro. Y eso implica el llegar a ser un verdadero discípulo. Pero también tiene su miga, ¿no? Claro. Porque si acepto ser un verdadero discípulo, acepto el reto de cumplir la misión. Exactamente. Y que la prioridad sea esa y que todo lo demás venga después. Y eso nos cuesta mucho porque nuestra mente, nuestra educación está hecha para todo contrario. Lo primero es, digamos, lo que veo, lo más tangible. Estas cosas, bueno, pues ya quedan en un segundo parte. Nos decía José Luis, miedo, cómo una bombilla puede tener miedo a brillar. Muchas veces es verdad que nos esforzamos por testificar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando también, y esto lo ligo un poco con lo que nos está diciendo Joaquín, que a veces nos quedamos en saleros, simples contenedores de sal atrapados en el envase, incapaces de disolvernos en el medio que nos rodea, o levadura que no leuda porque no busca disolverse en la masa. Que muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es relacionarnos con los demás como somos, pero con Cristo dentro de nosotros. Sí, es como ha dicho Manuel, ¿no? El texto, ¿no? De cuando Dios pide voluntarios, ¿no? Dice, heme aquí, ¿no? Y Él envíame a mí, ¿no? Y que nosotros a veces, desde el punto de vista de cristianos pasivos, ¿no? Decimos, heme aquí, es decir, yo estoy aquí, pero que lo haga otro, envía ¿no? Otro, ¿no? Pero envía a otro, ¿no? Porque yo no estoy capacitado. A mí esto me recuerda mucho a un texto que me gusta a veces leer, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿no? Y se iba a construir el santuario, ¿no? Y hay un pasaje, ¿no? que dice que Dios está diciéndole a Moisés, mira, vas a coger a fulanico de tal y se va a ser orfebre. Yo me imagino, ¿no? Cuando Moisés tuvo que ir a buscar a esas personas, ¿no? Y decir, oye, mira, José, que me acaba de decir Dios que tú vas a ser orfebre. Y te vamos a decir, pero si yo solo se hace ladrillos. No, tú vas a ser orfebre porque Dios dice que tú vas a serlo. Y vas a ser el mejor orfebre que va a construir el Arca de la Alianza. Y es una reflexión que a veces me gusta tener en el alma, ¿no? Es decir, cuando Dios te marca un reto, yo no creo que te lo marque para que fracases, ¿no? Sino porque quizás en ese momento vas a ser la mejor persona que va a cumplir ese reto, ¿no? Y eso está un poco a colación, pues, lo que comentaba el pastor, ¿no? Cuando a veces hay que plantear retos a las personas de la iglesia, ¿no? Y siempre salen otro tipo de cosas, ¿no? Deme aquí, yo estoy dispuesto a todo, pero manda a otro, ¿no? Que a veces es por comodidad, pero a veces es por sinceridad. A veces no nos vemos capaces de asumir el reto al que se nos llama. Y es verdad que se nos olvida esta segunda parte, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y que se nos olvida esa otra que dice que Dios al que llama capacita. Lo capacita. Entonces, sí, que yo creo que es una cuestión de fe. Es decir, cómo yo puedo
predicar el Evangelio, cómo yo puedo atraer gente a Cristo, cómo yo puedo regar esas semillas, cómo puedo yo colaborar en la viña. Pues puedo porque el Señor me ha llamado. Y si el Señor me ha llamado, quiere decir que me va a capacitar. Y hay una frase que tú has dicho que yo estoy totalmente de acuerdo, que el Señor no nos pone ningún objetivo para que fracasemos. ¿Qué jefe sería el que pone objetivos para que sus empleados fracasen y estén todo el rato desmotivados, todo el rato gruñones, todo el rato frustrados, verdad? Es que en definitiva trabajamos para Él. Claro. Es decir, si yo hago algo y fracaso en algo que Él me manda, el que está fracasando es Dios. El que está fracasando es el plan de Dios. Sí. Entonces yo creo que aquí, cuando uno acepta ser discípulo, tiene dos posibilidades, ¿no? O ser un auténtico discípulo y aceptar el plan, o si no, lo que estamos haciendo es autoengañándonos, ¿no? Diciendo, vale, yo soy discípulo de Jesús, soy discípulo de Dios, pero no estoy dispuesto a trabajar para Él, ¿no? Claro. Y eso hace una autojustificación, ¿vale? Como el que dice, yo vengo a la iglesia, escucho el culto, leo la escuela sabática, leo la Biblia toda la semana, pero, como decía Joaquín, ¿no? Soy un salero que contiene sal, pero que no sala. Claro. Porque la sal dentro del salero no cumple su función, ¿verdad? No. Claro, ahí está. O como, siguiendo con esta misma aplicación, la lámpara, si la escondemos debajo de una mesa, pues tampoco luce. Y es a lo que estamos llamados. Hoy, como podréis comprobar, el pastor no ha subido a la zona mixta. Ya sabéis que es costumbre que el predicador suba y que compartamos con él pues los comentarios, pero hoy no ha podido porque tiene una reunión abajo en la iglesia que ya tenía comprometida, así que esta zona mixta la estamos haciendo aquí mano a mano Felipe y yo, y con la inestimable colaboración de vosotros a través de YouTube. Así que pues agradeceros que hayáis estado con nosotros esta mañana, agradecerle a Felipe que haya compartido conmigo esta mañana. De verdad que pienso que ha sido muy fructífera, de verdad que pienso que ha sido muy espiritual. Me gustaría despedirme de todos vosotros ya en esta fase final, pues recordando que hemos sido llamados, recordando que tenemos un mandato, pero que no estamos solos, Felipe. No. Que esta responsabilidad que parece que puede pesar sobre nuestros hombros, el Señor dice, tú estate dispuesto, que yo ya haré. Yo lo quiero leer así. Sí, sobre todo, como decíamos, como hemos empezado toda la mañana, ¿no? Y si yo no puedo, Él ya buscará la manera de que lo que pueda hacer, lo haga. Y como leíamos en el cuento de esta mañana, ¿no? Que al final sí que tenemos una vida de cuentos, ¿visto, José? Claro que sí. Pero si yo no puedo hacerlo y de mis virtudes Dios puede sacar provecho, lo hará. Claro. Y si de mis defectos Dios puede sacar provecho, también lo hará. Entonces yo creo que al fin y al cabo lo importante es intentar vivir una vida en relación con Dios, que sea una simbiosis tan completa que Él pueda ser capaz de sacar mis defectos para una buena causa. Sí, defectos tenemos todos. Es decir, yo, cuando el pastor ha leído la frase esta de Gandhi, ¿no? No soy cristiano por culpa de los cristianos, ¿no? Me venía a la cabeza cuántas veces con mi actitudes habrá gente que se haya sentido tan frustrada, tan decepcionada de mí, que no quiera saber nada de lo que soy, ¿no? Y yo creo que al final tenemos una misión de ir y predicar. Yo a lo mejor, si tuviese que traducir la Biblia, la cambiaría, ¿no? Es decir, y testificar a todo el mundo de lo que realmente soy, ¿no? Porque a veces las palabras se quedan ahí en palabras, ¿no? Pero los hechos son los que al final convencen a la gente. Y quizás si tuviésemos eso en cuenta, a lo mejor cambiaríamos nuestra forma de vivir, porque a veces las palabras, yo puedo preparar una reflexión muy bonita hoy, decirla, grabarla, emitirla, pero cuando salga de aquí ser otra persona completamente distinta. Entonces, al final, llegarán más gente a Jesús a través de mi testimonio, de mi día a día, que de mis palabras. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con el decir y testificar a todo el mundo de lo que soy, de lo que creo, ¿no? De en quién creo, ¿no? Y ya que cada uno, viendo lo que ve en mí,
tome la decisión que tenga que hacer. Entonces ya vendrá el aguador, echará las semillas y de mi grieta saldrá lo que pueda regar, ¿no? a esas semillas del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ha dado de sí el cuento? El cuento, ¿eh? A partir de ahora vamos a tener que ir contando más cuentos. Exactamente. Y me vais a permitir que ya que nos despidamos de todos vosotros, y lo voy a hacer pues con las palabras de otra persona. Hoy me gustaría que cerrase el programa una frase que nos pone José Luis en nuestro chat de YouTube. Los planes de Dios no conocen derrota. No. Amén. Hasta la semana que viene. Os esperamos en la Iglesia en Casa el próximo sábado a las 10 de la mañana.